también reconocer las lesiones iniciales, subclínicas o avanzadas, ¿no? Nosotros no vamos a tener particular dificultad en lo que es la detección de lesiones avanzadas. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿no? Como por ejemplo tenemos estas lesiones que son fáciles de observar, las de acá, ¿no? Pero cuando tenemos una lesión como por ejemplo esta, ¿ya? Ahí tenemos bastante dificultad. Por eso, el proceso de esta área curricular viene a ser progresiva, ¿no? Hemos venido tratando desde cómo se forma el diente, ¿no? Qué particularidades tiene cada elemento del diente, cómo es el esmalte, la dentina, ¿no? El cemento, y cómo se presenta la lesión cariosa en cada uno de estos elementos, ¿ya? También debemos tener en cuenta, doctores, el origen y los factores etiológicos de caries, ¿no? Y debemos respetar que una lesión cariosa tiene sus tres factores principales, como son pues eh, el microbio, ¿no? O el microorganismo, ¿no? La dieta y el huésped, doctores, ¿no? Sin eso debemos erradicar que la lesión que presenta ese diente es una caries, ¿no? Hemos visto también lo que son los diagnósticos diferenciales en cada situación, por ejemplo, lesiones de formación, ya sea del esmalte dentina, o lesiones que van a traer consecuencias, ¿no? Ciertos hábitos, como por ejemplo el mal cepillado, ¿no? El uso de diferentes instrumentos, ¿no? También problemas de psicológico, podríamos decir, ¿no? Cuando hablamos de una bulimia, por ejemplo, ¿no? Y la presencia de erosión en la parte palatina de los dientes, ¿no? Entonces, sabemos todo esto, doctores, para llegar a qué? A este punto. Una vez que nosotros conozcamos lo normal, lo patológico y lo que se parece a las lesiones cariosas, podemos ya emplear ciertos exámenes para asegurarnos, ¿no? Que estemos dando con certeza un buen diagnóstico y por ende realizar un buen plan de tratamiento. ¿Ok? Entonces, ese punto va a tratar la clase de hoy, lo que es la detección clínica. La detección clínica comprende que la observación, ¿no? La inspección, la exploración, la palpación en algunas ocasiones, doctores. ¿Ya? Ok, entonces, vamos. Para detectar una lesión cariosa se puede recurrir a los siguientes métodos, ¿ya? La inspección visual, la inspección táctil, la transiluminación. Cuando se trata de realizar la detección de caries mucho más profunda, ¿no? O mucho más avanzada, con ciertos instrumentos ya de avanzada, se puede considerar la resistencia eléctrica, la fluorescencia láser y la reflexión lumínica, doctores. ¿Ok? Ya. El método que ustedes tienen que aprender es el método de inspección visual. ¿Ya? Para que, ¿y cómo es la inspección visual? Así como ustedes están apreciando acá, solamente se observa, ¿ya? ¿No? Es mediante la observación, ¿correcto? La inspección visual es mediante la observación. Eso quiere decir que el instrumento que se va a utilizar para la observación del diente solamente son los espejos, espejos y luz. ¿Ok? Solo esos instrumentos, doctores, se va a utilizar para la inspección visual. Eso quiere decir que aquellas personas que realicen este tipo de exámenes tienen que tener mucha práctica y experiencia para saber la diferenciación entre una lesión y otra. ¿Ok? Pero para que se realice con un óptimo, ¿ya? Con un óptimo proceso, se tiene que tener en cuenta estos requisitos que son tres. Primero, diente limpio.
¿no? Tiene que haber un secado escrupuloso de la superficie y una fuente de luz adecuada. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es lo principal. Y esto, doctores, que ustedes ven acá, eso es sí o sí pregunta de examen. Yo les voy a preguntar requisitos para una inspección visual. Ustedes van a poner diente limpio, secado escrupuloso de la superficie y fuente de luz adecuada. Aquellos que tienen el micro encendido, doctores, sería bueno que lo apaguen para que no haya ninguna interferencia. ¿Ok? Muy bien. Este método es el más usado en la clínica diaria. ¿Ya? Para lograr su eficacia, se recomienda la ayuda de instrumentos de apoyo. ¿No? ¿Cuál es? El espejo y la luz. Nada más. Espejo y la luz. Esos son los dos instrumentos de apoyo. Es necesario considerar el área del diente que estamos examinando, ya que cada una de ellas adopta una característica propia, ¿no? Eso quiere decir que cuando se realiza una inspección visual, ustedes lo van a dividir en las zonas anatómicas. ¿Cuál era? Oclusal, proximal, ¿cierto? Cervical, ¿ok? Ya, esas son las zonas que ustedes van a dividir, ya. Entonces, vamos acá, o las zonas lisas también se puede decir, ¿no? La oclusal es las zonas de fosas y fisuras, ¿ok? Para que no se confunda. Cada una de estas zonas tiene su particularidad y también tiene su forma de realizar la inspección visual, donde se nos puede hacer bastante dificultoso acá en la proximal cuando hay lesiones que recién están iniciando. Muy bien. Lesiones de fosas y fisuras. Cuando nosotros tenemos una fosa y una fisura profunda, ¿ya? Corremos el riesgo de tener una lesión cariosa muy temprano. Ni bien erupciona, esta lesión se puede instalar y ocasionar daños, ¿no? Pero ¿cómo saber si este diente ya está afectado o no? Lo ideal es que cuando nosotros realicemos, ¿no?, la inspección y detectemos alguna fosa muy profunda, doctores, lo ideal es realizar los sellantes de fosas y fisuras. Si aún no se consigue hacer esto, el siguiente paso es detectar si hay una lesión cariosa. Ustedes van a observar de esta forma, doctores, ¿no?, donde aparentemente no hay una lesión cariosa o es una mancha. Cuando existe una lesión cariosa, doctores, ¿no?, cumpliendo los tres requisitos previos, ¿no?, a la inspección visual, nosotros vamos a poder detectar que alrededor de la fosa, doctores, alrededor de la fosa nosotros podemos percibir una desmineralización. Correcto. Alrededor de la fosa, cuando existe caries, vemos una desmineralización. ¿Y cuál es la característica de esta desmineralización? La principal, la pérdida de brillo. ¿Ok? La característica principal es la pérdida de brillo. ¿Ok? Esa es la característica principal. ¿Y por qué, doctores? Porque al haber una constante desmineralización, obviamente va a haber porosidad y esta porosidad se va a reflejar como una pérdida de brillo. ¿Ok? Sin embargo, existen fosas, por ejemplo esta. Vamos a pintarla acá. Acá hay una fosa, doctores, ¿no? Acá también, doctores, ¿no? Acá también, acá también, acá. Ok. Pero cuando ustedes observan, doctores, alrededor de estas fosas, ¿qué están observando? No observan la pérdida de brillo, doctores. Eso quiere decir que esta fosa se encuentra saludable. ¿Y por qué, doctora,
acá se ve como si no hubiera mancha, no hubiera nada y acá sí está todo manchado. Sinceramente, este diente ya no ha cumplido los tres requisitos previos para realizar el examen. ¿Cuáles son? ¿No? La limpieza principalmente, esta no cumplió, ¿ya? Y entonces a veces se presenta en las fosas, doctores, residuos de alimentos que recién ha comido el paciente. Entonces, cuando ocurre eso, a veces hay un falso positivo, doctores. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? No voy a hablar, no voy a ahondar de un agujero, de una pérdida de elemento anatómico mayor, porque es muy fácil de detectar. Lo más difícil de detectar es una fosa que recién está iniciando con el proceso de lesión cariosa, ¿correcto? ¿Ya? Eso es con respecto a las fosas, doctores. Con respecto a las lesiones proximales, ya, ustedes pueden observar acá diferentes estadios de lesiones proximales, ¿ok? Cuando ustedes observan esto, o esto, ¿no? O esto, ya, bueno, o esto, es muy fácil de detectar, ¿no? Cuando el paciente está sonriendo y ustedes ven ese diente, no hay necesidad, doctores, no hay necesidad de que ustedes realicen un examen mucho más profundo, ¿no? No tienen la necesidad. ¿Por qué, doctores? Porque ya se percibe a simple vista. Pero cuando ustedes tienen una caries de este tipo, así como esto, así como esto, así como esto, ¿no? Que son iniciales, que aparentemente son, ya como por ejemplo si nos vamos a este lugar, ¿no? Ven una situación ya, ok, ahí que está pegado al diente, ya. Aquellas personas que no tienen mucha experiencia van a confundir esta lesión que ustedes ven acá, vamos a borrar esta lesión, ya, para que ustedes observen, con una caries, ok. Cuando no es así, doctores, nuevamente acá no se cumplió, no se realizó la boca limpia. Lo ideal para realizar un buen examen, doctores, estomatológico, un odontograma adecuado, lo ideal es que la boca no tenga sarro. Y ese signo que ustedes ven ahí, ese es el depósito de sarro, doctores, ¿no? Entonces, ¿cómo van a diferenciar eso, doctores? ¿No? Cuando ustedes observan eso, lo principal antes de entrar a la boca han debido de hacer una limpieza profunda, ¿no? Y la limpieza profunda va a quitar ese elemento, ¿ok? Y ahora, ustedes ven acá y el diente está ahí interior. Lo único que ha pasado es el cambio de color, ¿cierto? Lo único que ha pasado acá es cambio de color. Este cambio de color ya va a reflejar, doctores, una lesión cariosa que se ha dado acá entre diente y diente y no se percibe en la parte palatina ni en la parte vestibular, ¿no? La caries ha comenzado por la parte proximal y se ha extendido así. Igual, por la parte proximal y se ha extendido así, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, doctores, ¿no? En este caso, doctores, si uno no está seguro, ya lo primero, en estos casos, doctores, cuando ustedes no ven ninguna entrada y ven cambio de color, en este caso se tiene que utilizar un examen auxiliar que se llama la transiluminación, ¿ok? La transiluminación, lo cual ustedes van a profundizar el día sábado, ¿no? En la exposición. Y, bueno, y si nos vamos acá, doctores, ¿no? Y nos vamos acá también podemos. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a tener certeza, doctores, de qué. No vamos a tener certeza de si es una caries o es un depósito de sarro,
¿no? O es una caries ya con cavidad o solamente es una mancha. Para nosotros tener una visión directa a la lesión, ¿qué hacemos, doctores? ¿Ya? Vamos a conseguir ligas interproximales, ¿ya? Son los separadores que se usan para ortodoncia y se van a colocar en esta parte y en esta parte. Se va a esperar entre 24 horas a 48 horas, eso quiere decir entre un día y 2 días, ¿ok? Se va a esperar eso y ustedes van a tener una separación aproximadamente de 1 milímetro, que es suficiente para que ustedes puedan observar esta zona. Si ustedes observan esa zona directamente, se les va a hacer mucho más sencillo realizar un diagnóstico adecuado, ¿correcto? Entonces, esa es otra forma de realizar una detección de caries en las zonas proximales. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Esta técnica es muy buena, es muy buena. ¿Cuál es la desventaja, doctores? Así, sinceramente. La desventaja es que tú le colocas los separadores al paciente. El paciente viene con una molestia, ¿no? Y ustedes no detectan caries por ningún lugar. Le toman la radiografía y la radiografía no sale muy nítido, quedan con duda, ¿no? Entonces le dicen, señora, no, usted necesita regresar para completar el diagnóstico, ¿no? Tiene que regresar entre 24 y 48 horas, ¿no? Acá la idiosincrasia del paciente le gusta la inmediatez. ¿Eso qué quiere decir? Le gusta el procedimiento ya. Es poco probable que si un paciente tú le ofrezcas ese método de diagnóstico, regrese. Es muy difícil, doctores. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. Claro, si tus pacientes están muy educados, ¿no? Tiene que ver mucho con el nivel de educación también, van a regresar. Pero nuestra realidad es diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Para estas situaciones se han creado diferentes tipos de exámenes donde no se espera tanto, ¿ok? ¿Y cuál es el examen creado para esto? Es la transiluminación, que va a confundirse, doctores, ¿ah? Va a confundirse la transiluminación, se va a confundir ¿con quién? Con un pedazo de sarro, por si acaso. ¿Ya? Entonces no tiene digamos, un pronóstico al 100%, un diagnóstico al 100%, pero sí nos da una pista, doctores. ¿Qué más nos da una pista así certera? El ojo clínico de cada uno. Entonces, para que ustedes puedan conseguir un buen diagnóstico, tienen que practicar duro, ¿no? Tienen que practicar duro. Ok, después tenemos las lesiones en caras libres, ¿no? Ya sabemos que las lesiones de caras libres los podemos confundir ¿con qué? Con esto, con una amelogénesis imperfecta, doctores, ¿no? Otra amelogénesis imperfecta. Es una lesión, un ratito, por favor, un ratito. Entonces vemos eso, ¿sí? Disculpen la interrupción. Lo que pasa es que un paciente se ha equivocado de cita y ha venido. Ya, ok. Listo, entonces, a lo que tenemos acá en las caras libres, doctores, siempre tenemos la diferenciación de esto, por ejemplo, y esto, ¿no? Que es los diagnósticos diferenciales con quién, ¿no? Los diagnósticos diferenciales con problemas de formación del esmalte, como es la melogénesis imperfecta, ¿ya? Entonces, generalmente a veces uno se confunde cuando está recién entrenando, se confunde estas dos lesiones con una mancha blanca, ¿no? La mancha blanca, doctores, para que ustedes no se confundan, el diente no nace con mancha blanca, ¿ok? Eso quiere decir que se hace en el periodo de que el diente erupciona, todo, ahí se hace, doctores, ¿no? Cuando está en proceso
Ya cuando esté instalado el diente en boca, gracias a los hábitos, a no cepillarse, a consumir azúcares, ¿no? Al tener alguna deficiencia, ¿no? Se forman estas manchas, doctores, y tienen una particularidad, doctores, estas manchas. Si alguien puede percibir la particularidad de la localización de las manchas, mira, este es diferente. Pero la particularidad, la mayoría de manchas blancas se forma ¿dónde, doctores? ¿Dónde se forma, doctores? En las caras vestibulares, doctora. Ya, muy bien, en las caras vestibulares, pero ¿en qué lugar particularmente? Más para cervical. Cervical. Esta es la clave, doctores, ¿ya? La clave para que ustedes detecten una mancha blanca es la formación de una mancha blanca en la zona cervical, doctores, ¿ok? En la zona cervical, ¿ok? Cuando se forma esa mancha en la zona cervical, ya, esa es una mancha blanca, quiere decir que es una caries inicial, ¿ya? Pero doctora, nosotros, mire, acá tenemos otra mancha, acá también hay manchas, ¿no? ¿Qué pasa con esta mancha, doctores? ¿Ustedes creen que es una melogénesis? Esta mancha en particular, esta boca en particular, ya así, para, como se les dice, para ser sincera en esta parte, estos dientes que vamos a separar de de los casos, de los demás casos, ¿no? Es un paciente post-ortodóntico, ortodóntico, ¿ok? Es un paciente post-ortodóntico. ¿Qué quiere decir eso, doctores? Que a este paciente ha llevado brackets. ¿Y qué ha pasado? No ha llevado una buena higiene. Por eso, doctores, ¿no? Se ve de esta forma las manchas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las manchas iniciales se forman donde existen depósitos de biofilm. Eso quiere decir que acá tenemos un cuadradito, ¿no? Y todo alrededor de los dientecitos, ahí, de los brackets, perdón, ahí se forma lo que es una lesión de caries, ¿no? Entonces, esa es una particularidad de los pacientes post-ortodónticos, ¿ya? Que no tienen una buena higiene. Ya, eso es en las caras libres, doctores. Ahora tenemos en las lesiones radiculares. Solamente en este caso, doctores, solamente en este caso, ya así, solamente en este caso se va a realizar algo, doctores. Se va a agregar algo, solamente en este caso. Cuando la inspección visual no es suficiente, eso quiere decir que no existe una denudación, ¿no? Para que se pueda observar directamente como esto sí se observa directamente, ¿cierto? Eso también se observa directamente, pero acá no sabemos nada, ¿ok? Cuando se trata de estas lesiones, doctores, que están por debajo de la encía, solo ahí se utiliza una sonda periodontal. ¿Para qué, doctor? Para que nosotros podamos realizar una inspección táctil. Ahí se ve. ¿Por qué? Porque la sonda nos va a permitir ver acá, ya, sentir y si existe alguna cavidad acá. ¿Ok? Eso nos va a permitir. ¿Correcto, doctores? Eso nos va a permitir lo que es, ¿no? El uso de una sonda periodontal. Ahora, ¿con qué lo podemos confundir, doctores? En esta zona cervical o radicular, doctores, hay mucho diagnóstico diferencial. Quiere decir que hay muchas patologías que no son lesiones cariosas. ¿Ok? ¿Ya? Cuando no son lesiones cariosas, doctores, ¿ya? Cuando no son lesiones cariosas, ¿qué podrían ser? Podría ser una abrasión, podría ser una fracción, podría ser, doctores, ¿no? Una erosión.
que se da en la parte cervical, ¿ok? A causa de hábitos, ¿ok? Entonces, ¿se puede confundir con caries? Sí. ¿Cuál es el detalle que ustedes tienen que buscar en esta zona radicular? Tienen que buscar el detalle del, miren, cuando es caries siempre hay biofilm. Siempre hay biofilm, ¿correcto? Siempre hay biofilm, ¿ya? Pero cuando se trata de una abrasión, afracción, no existe biofilm o existe en poca cantidad, ¿no? Entonces, y sobre todo que no existe cavidades, ¿ya? Y sobre todo, doctores, para que exista una lesión radicular, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Se tiene que tener en cuenta la relación que existe con las enfermedades gingivo-periodontales, ¿ok? Entonces son secretos que tienen que tener en cuenta. Entonces, también tenemos la diferencia entre las lesiones de caries adyacente o restauraciones sellantes, ¿no? Este tiene el mismo método de una lesión de fosas y fisuras inicial. Ok, miren, vamos acá. Aquí está la restauración. Ok, vamos, la restauración. ¿Cuáles nuestras condiciones para realizar un buen examen? Diente limpio, ¿no? Diente seco y buena iluminación. Muy bien, tenemos la lesión, la restauración. Pero, doctores, lo que ustedes van a ver alrededor de la restauración es una discromía, doctores, ¿no? ¿Qué ven alrededor? No ha perdido el brillo, por si acaso, porque el esmalte todavía no está afectado tan severamente, ¿no? Pero sí observan esto, doctores. Ya, observan el cambio de color, la discromía, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, doctores? Eso quiere decir que por debajo de este esmalte, entre comillas, saludable, doctores, se está presentando, ¿qué? Se está presentando, doctores, una lesión cariosa. ¿Y por qué ocurre esta translucidez, este cambio de color, doctores? Porque nuestro esmalte es translúcido. ¿Ok? O también podemos observar esto, doctores. Está la restauración y esto, que es una fractura de la restauración o del diente adyacente a la restauración, ¿correcto? Entonces tenemos ese panorama en lo que son las lesiones de caries adyacentes a restauraciones o sellantes o lesión secundaria, recidivante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta. Miren, doctores, muchos de ustedes, muchos de los alumnos no perciben este diente. Aparentemente no tiene mucha discromía, doctores, ¿no? Pero observen este color de acá. También, ¿no? Sí. Y el color de acá. Diferente. Esto ya es una discromía, doctores. Eso quiere decir que esta curación está deficiente. ¿Ok? El secreto es el color. Y por eso tiene que estar bien seco y limpio, doctores, porque si no se puede confundir. ¿Ya? De la lesión. Y bueno, para continuar, con eso se acaba lo que es la inspección visual. Recuerden, es visual. Solamente se utilizan los dos ojos, una buena iluminación, se utiliza que la boca esté limpia, seca, al igual que en todos los métodos. Esas tres condiciones se tienen que cumplir. Ya se tiene que cumplir que la boca esté limpia, que haya buena iluminación y que esté totalmente seco. ¿Ya? Ahora, existe, doctores, el método de inspección táctil. Seguramente ustedes han aprendido, si en caso han hecho odontogramas, doctores, ustedes han aprendido la inspección táctil, ¿ya? Que es el uso de un explorador, doctores, es el uso de un explorador para realizar la detección de la lesión cariosa. ¿En qué consistía la inspección táctil?
consistía en pasar el explorador por fosas y fisuras, o también por partes interproximales, o por alguna sospecha de una lesión callosa. Entonces, si el explorador brindaba una retención, ¿no? Se decía que eso era una lesión cariosa. ¿Qué pasaba con esto, doctores? ¿Tiene algún beneficio, doctores? ¿Alguna desventaja? Tenía muchas desventajas, ¿no? La interpretación de presencia de caries por la retención del explorador en fosas y fisuras. Eso es, doctores, eso es lo que el concepto de una inspección táctil. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con este explorador? Lastimosamente, la afección de la superficie, que puede estar o no sin soporte alguno debido a la desmineralización, ¿no? Eso quiere decir que tú puedes provocar la ruptura de este soporte, que se encuentra entre la vida y la muerte, entre la parte reversible e irreversible, ¿no? Pero si tú le metes el explorador, lo puedes convertir en una lesión irreversible, gracias al explorador, ¿ok? Otro, la retención no se manifiesta por el grosor de la punta del explorador. A veces la punta del explorador era mucho más gruesa, ¿no? Mucho más gruesa que la lesión. Así que no presentaba retención. Eso significaba que no había caries, pero sin embargo, sí había una lesión cariosa, ¿no? Otro, riesgo de fracturar zonas no cavitadas, ¿no? Que casi coincide con lo primero, ¿no? A veces se colocaba el explorador con mayor fuerza y se fracturaba esa zona no cavitada, ¿no? Y producías una caries irreversible. Y lo que más alertó y se comenzó a dejar de usar este método es este transporte de bacterias cariogénicas, doctores, ¿no? Entonces, la inspección táctil es utilizada con reserva solo para detectar lesiones radiculares, como les hablaba con anterioridad, ¿no? Entonces, ese es el detalle, doctores, ¿no? El explorador solo reservar para las zonas radiculares, porque para las demás zonas existen métodos para realizar un óptimo examen del odontograma, ¿no? Examen clínico. Ok. Una vez que terminamos con los métodos más simples, más utilizados, ¿no? Que es la inspección visual e inspección táctil, vamos a entrar ya a lo que son los métodos con ayudas de algunos equipos, ¿ya? Y se coloca acá, doctores, el método de transiluminación, justo en medio, en el limbo, no, justo acá. Se le coloca ahí. ¿Por qué, doctores? Porque este método se puede utilizar con el sistema de iluminación del equipo de la unidad dental, ¿no? O también con el equipo LED. ¿Correcto? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, doctores. ¿Cuál es el principio de esta técnica, doctores? El principio de la técnica es que cuando existe un diente que está óptimo, que está saludable, ¿ya? Los cristales de hidroxiapatita van a permitir el traspase de luz y el diente se va a iluminar, así como están observando en esta primera imagen, ¿no? Pero cuando existe una ruptura de cristales de hidroxiapatita o una pérdida de minerales, ¿no? Se va a observar de esta forma. Como no hay la ayuda de los cristales de hidroxiapatita para el pase de la luz, se va a observar oscuro, doctores, como esto, ¿ven? Es una fractura. Esta es una caries inicial, correcto. Entonces, para observar eso, ese es el principio, doctores, ¿no? Para profundizar, y si la zona cariada del diente pierde la translucidez propia de la estructura dental, y que la estructura se vuelve porosa por la desmineralización, ¿no? Y no permite el pase de luz. Y esto hace que se torne de forma oscura. Miren esta lesión que es minúscula, doctores.
Yo les apuesto que hasta un experto hubiera tenido sus dudas acá si es una lesión cariosa o no. ¿Ok? Entonces, así. Existen varios equipos, doctores, que son exclusivamente equipos de transiluminación. Y generalmente la luz es de este color, es azul. ¿Ok? Ya, entonces, cuando se observa eso, doctores, ya vamos a tener la certeza de tener, doctores, un buen diagnóstico. ¿Ya? Cuando tenemos estos equipos, doctores. ¿Cuáles son? El equipo de Difoti, ¿ya? Es un método de transiluminación con fibra óptica, ¿no? Fuente de luz exenta de radiación, doctores. Eso es algo óptimo. ¿Para qué? Para las personas que se encuentran, por ejemplo, en el primer trimestre de embarazo, que se encuentra en formación. También para los niños que se encuentran en formación, ¿no? Y que el ADN, cuando las células están en formación, son los más sensibles a la radiación. ¿Qué más, doctores? También tenemos imágenes reproducibles en el computador, es genial, ¿no? Se puede almacenar la información para visualizar y comparar posteriormente, ¿no? Entonces, es súper óptimo este equipo, ¿no? Se puede detectar lesiones incipientes, CARS, en toda su superficie, ¿ok? El Difoti, ya, tiene un equipo para las zonas, doctores, oclusales, para las superficies oclusales, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de Difoti. Y existe otro tipo de Difoti que existe para las zonas, ¿no? De premolares y la cara lingual, doctores, ¿no? Entonces, eso quiere decir, y para las caras libres, ¿ok? Entonces, esas ventajas tenemos con el Difoti, porque lo han hecho exclusivamente para el diagnóstico. Equipo muy caro, doctores, ¿no? Que puede ser reemplazado con experiencia, ¿ok? Ya, pero tiene sus ventajas, doctores, ¿no? Frente a los rayos X, doctores, ¿no? Que se utiliza principalmente para descartar las caries interproximales en las zonas posteriores, ¿ya? Es lo principal que está buscando, ¿no? Realizar un método de diagnóstico poco invasivo, ¿ya? Pero más certero, ¿no? Entonces, cuando se detecta en las zonas proximales, el Difoti le gana de encuentro a las radiografías. ¿Por qué? Porque existe un 69% óptimo. Quiere decir, le gana a un 31% de lesiones que se detectan solamente en rayos X. Cuando hablamos de la zona interproximal, doctores, estamos hablando que los rayos X solamente van a lograr detectar ya cuando existe, doctores, una pérdida de elemento dentario mayor a 30%. Eso quiere decir que si es menor a ¿no? Lastimosamente no se va a detectar en la radiografía, a diferencia del Difoti, ¿ok? Que el Difoti, con solamente iluminar esa zona, se va a tener la certeza de tener una lesión cariosa o no, o del tamaño que sea esta, ¿no? Entonces, es importante eso. Ahora, cuando hablamos de la detección de caries en las zonas oclusales y hacemos una comparación entre los rayos X y el Difoti, también existe algo rotundo, que el Difoti es mucho mejor que los rayos X. ¿Por qué, doctores? ¿No? Porque los rayos X son una imagen bidimensional y cuando se trata de lesiones cariosas en oclusal es muy difícil detectarlo, a diferencia del Difoti, que sí lo puede detectar hasta un 80%. Así que esta es la diferencia entre una técnica de transiluminación y una técnica convencional de radiografía, ¿no? Para estos dos se ha pasado primero por la inspección visual y, si lo ha requerido, por la inspección táctil, ¿no? Y acá vienen los equipos, ¿no? Los nuevos equipos que puedan. No tenemos el método de la conductividad eléctrica, autores.
¿ya? Este método de conductibilidad eléctrica, doctores, es una maquinita exclusivamente, principalmente para verificar la vitalidad del diente, ¿ya? Donde la función es la siguiente, ¿ya? Se le coloca un gel, ¿no? Especial en la zona oclusal o en la zona que se va a detectar, ya se coloca un diodo, un dispositivo en la parte del fondo de surco del paciente y se inicia con el proceso de detección de caries, ¿no? ¿Y qué se hace, no? Ahora, ¿qué dice? El diente sano, ¿cuál es el fundamento? El diente sano es un mal conductor, ¿ya? Y por ello la conductibilidad eléctrica del diente cariado se verá favorecido. Eso quiere decir, doctores, ¿cómo se llama conductibilidad eléctrica, doctores? Cuando existe una desmineralización o porosidad, hay espacios ocupados por saliva o agua, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y existe una conductibilidad. Eso quiere decir que cuando se usa este equipo, doctores, en dientes cariados, ¿ya? Se va a sentir una ligera descarga eléctrica. Más no se va a electrocutar al paciente, doctores, por favor, no se confunden. ¿Sí? Entonces, y este hecho de que se va a sentir esa descarga quiere decir que existe una lesión cariosa. Porque mientras que tu diente esté totalmente sano, ya no vas a percibir ninguna conductibilidad eléctrica. ¿Ok? Esta conductibilidad eléctrica tenemos un equipo especializado que se llama el Carrier Meter, ya que tiene una onda de 400 Hz, ya existen dos electrodos, uno en la fosa, fisura o lesión y otro en el cardio del paciente, como les decía, ¿no? Y el sistema indicador oscila entre, ya, y no es certero el diagnóstico encima de todo, ¿no? Aparte es carísimo este equipo, ¿no? Ya, verde. Cuando tu máquina se prende el foquito verde, ya la lesión del diente está ausente. Cuando se torna de color azul, ¿no? Se encuentra en observación y puede haber una lesión de esmalte o puede existir un sellador de fosas y fisuras. Entonces, confundes la lesión con la patología, ¿cierto? Ok. Anaranjado, restauración ya de dentina, doctores, o lesión de dentina. Y rojo, doctores, es una afección pulpar o un diente con terapia endodóntica. Así que no es certero, doctores, no es certero, ¿ya? Por favor, doctores, yo creo, lo primero que ustedes, antes de comprarse todos estos equipos, lo primero es que ustedes a simple vista tengan una lesión cariosa adecuadamente. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero seguimos con las lesiones, ¿no? Seguimos con los equipos. Hay un equipo que se llama de fluorescencia láser, doctores. ¿Cuál es el fundamento? Radica con un haz de láser ADCOT, ¿ya? ADHOT, que genera fluorescencia mínima en un esmalte sano, nula en caso contrario, ¿no? Debido a la incorporación de metabolitos bacterianos en la zona cariada y no por la desintegración de los cristales de hidroxiapatita. Eso quiere decir que acá el fundamento de la fluorescencia láser, doctores, son los metabolitos bacterianos. ¿Ok? Son los metabolitos bacterianos, doctores. Por si acaso, estos metabolitos bacterianos se van a activar cuando esta luz pase por el diente. ¿Ok? Se confunde mucho con qué, doctores. Se confunde mucho con la placa bacteriana o el biofilm. Nuevamente, para estos métodos también se tienen que cumplir las 3 básicas reglas para un examen adecuado, que es diente o boca limpia, ¿no? Después viene la buena iluminación y el diente seco. Correcto. Por ejemplo, es un equipo de fluorescencia láser, ¿no? Entonces,
la fluorescencia láser, ¿no? Cuando se detecta con este equipo, doctores, les va a dar un valor numérico, donde los valores numéricos entre el 5 y el 25 indica una lesión incipiente de esmalte, doctores. O también, doctores, que haya placa bacteriana, ¿ya? Mayor a 25 es una lesión de dentina superficial, y mayor a 35, doctores, nos dice que es una lesión profunda. No, existe la fluorescencia láser cuantificada, doctores, ¿no? Mide lesiones cariosas, biofilm dental, actividad bacteriana, cálculo dental, entre otros. Irradia el diente con láser de argón azul verde, ¿no? Produciendo imágenes, ¿no? Produciendo imágenes captadas en el monitor, doctor. El detalle, doctores, el detalle de esta fluorescencia láser, que es mucho mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener lesiones que se van a guardar pues en la computadora, ¿correcto? ¿Ya? Pero ¿cuál va a ser el problema, doctores? El problema va a ser que no diferencia entre caries y hipoplasia, ¿ya? Y algunas variaciones anatómicas. También no distingue la lesión del esmalte o de la dentina. Y también no detecta si es un depósito de biofilm o, doctores, es una lesión cariosa. ¿Correcto? Ese es el problema. ¿Ok? Y por último, doctores, tenemos el método de reflexión lumínica, doctores, que tiene el mismo principio que la transiluminación, ¿no? Que hemos presentado en la primera, en el primer método con una máquina, ¿no? El equipo se llama T-Caries, ¿ya? El reflejo de la luz B versus la superficie cariada, ¿no? Es captada por una fibra óptica, ¿no? Transmitido al microprocesador de la unidad, y existe una alarma sonora, ¿ok? Fibra óptica, LED, principio de translucidez, características de los tejidos dentarios sanos, doctores, ¿no? Igual, reflexión lumínica, doctores, va a tener el mismo principio de la transiluminación, ¿ok? Pero ante todas estas máquinas, doctores, existe una lámpara LED, una lámpara LED que hace dos métodos, doctores. ¿Ya? Es una lámpara LED que viene de la fábrica, no me acuerdo cómo se llama, del pajarito, no me acuerdo, Woodpecker, ya está. Esa es la marca, es una marca china, doctores, donde se mezcla dos métodos, ¿ya? Estos dos métodos son, acá vamos a ver dónde hay un espacio, acá, bueno, ya, vamos a ver para tratar vamos a ver, muy bien, son dos métodos, doctores, vamos acá. Ok, vamos a ver, acá. Ya, ok, doctores, son dos métodos que se mezclan. Ya es una LED, doctores, así. Es una LED. Eso quiere decir que esta LED, doctores, ¿no? Te va a ayudar a fotocurar, ¿no? Y también a detectar lesiones cariosas, ¿ok? Muy bien. Junta dos métodos. El primer método es la transiluminación. Y el segundo método que junta es la fluorescencia láser, ¿no? Son estos dos métodos, ¿ya?, que detecta esta LED, doctores, de la marca Woodpecker. Ya es una LED Gold, ya, eso quiere decir que entonces tiene tres funciones: de fotocurar, de una fotocurización más intensa y más rápida, pero también tiene la detección de caries, ¿ok? Esta máquina en particular me parece muy buena. ¿Por qué, doctores? Porque
separa lo que es la transiluminación y detecta la desmineralización. Y separa lo que es la fluorescencia láser y detecta los metabolitos bacterianos, ¿ya? Y solamente la condición es respetar el ABC. ¿Cuál es el ABC, doctores? ¿No? Es boca limpia. Ok, ¿qué más? Buena iluminación, luz y seco. Boca seca. Muy bien, y boca. Y diente seco, doctores. Diente seco. Correcto. Entonces, si tú respetas estos 3 factores, ¿no? Vas a tener un óptimo diagnóstico. ¿Ok? Este óptimo diagnóstico no se va a confundir con placa, ¿ya? Ni con alguna dificultad. ¿Por qué, doctores? ¿Ya? La transiluminación, doctores, va a tener problemas, ¿no? Directamente, si hablamos de transiluminación, va a tener problemas con defectos del esmalte. Pero los defectos del esmalte no tienen metabolitos bacterianos, ¿cierto? Entonces, en esta máquina no se va a encender. ¿Por qué? Porque un defecto del esmalte no va a tener metabolitos bacterianos, así que no va a ser caries. ¿Correcto? Estos metabolitos bacterianos, doctores, ¿en qué se dificulta? ¿En qué se puede? Lastimosamente se confunde con el biofilm. ¿No? Biofilm. Cuando hablamos de qué? De sarro. ¿Ok? Se enciende de color rosa. Pero si está limpio, doctores, ¿no? Si se le quitan los defectos del esmalte cuando están limpios, ¿no? Y solamente se detecta el problema de desmineralización o desnaturalización. ¿Y de qué color se va a presentar una caries, doctores? Acá, en esta máquina, doctores, se va a observar así. Se observa así. El verde, obviamente no se va a observar verde, se va a observar de color azul o lila, doctores, o morado, pero cuando existen caries se va a observar de esta forma, doctores. De color rosado, ¿no? Obviamente, si tú sigues las indicaciones adecuadas, que es boca limpia. Ya, si tú no sigues esa indicación, tu diente en una boca sucia se va a prender todo de color rosa, porque va a tener muchos metabolitos bacterianos y vas a tener un problema de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, este método, bueno, esta máquina que es ahí nueva, ya es lo mejor. Hay algunas máquinas, doctores, hay algunas máquinas que ya vienen instalado, las LEDs, ya vienen instalado con el detalle para la detección de caries, pero solamente tienen el método de transiluminación. Pero esta máquina que es de WIPE, que es la lámpara Gold, esa lámpara sí te detecta lo que es una transiluminación y una fluorescencia láser, ¿correcto? Entonces, esas son las opciones que ustedes tienen para saber detectar una lesión cariosa. Y al final llegamos a la conclusión de que lo más valioso, lo mejor, experiencia, ¿no? Practicar, ¿no? Entonces, ese es el detalle, eso es lo más importante, porque tú, gracias a los conocimientos que has reunido, ¿no? Vas a poder detectar un adecuado, ¿no? Una adecuada lesión.